finalmente la Contraloría General de la República ratificó que una ex subsecretaria de Bienes Nacionales ofreció terrenos a pobladores de Antofagasta a cambio de inscribirse en un partido político. Estamos hablando de Alejandra Bravo. Esta denuncia la realizó en su momento la diputada Marcela Hernando y la subsecretaria había ejercido su cargo entre el 2018 y el 2019. Hablamos de este tema precisamente con la diputada del Partido Radical por Antofagasta, Marcela Hernando. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ti, Gabriela, un gusto saludarte y bueno, a toda la gente que nos pueda ver en esta edición y las repeticiones también. Eso, muchas gracias, diputada. Oiga, diputada, bueno, uno revisando la noticia, recordándose un poco de los antecedentes, claro, primero nos damos cuenta de que esto ocurrió hace bastante tiempo, ¿no? ¿Usted nos puede confirmar 2019 fue esto Sí, o sí, sí, sí. un poco después? O sea, igual pasó harto tiempo desde que finalmente la Contraloría se refirió a este tema una vez que usted recibió las denuncias. La verdad es que ella dejó de ser inmediatamente subsecretaria una vez que yo hice la denuncia, así es que la denuncia es del año 2019. Y dicho eso, probablemente venía ocurriendo desde el principio, desde que ella asumió como subsecretaria, pero no solamente era ella, yo diría que había una serie de funcionarios de la subsecretaría misma y también de las diferentes seremis. Yo no creo que esto haya pasado solamente en Antofagasta, de hecho yo hice dos denuncias, una en Contraloría y otra en la Fiscalía, en el Ministerio Público, para que allí se investigara y allí presenté antecedentes también de otras regiones, así es que espero que la Fiscalía pueda seguir avanzando y que este informe de Contraloría les pueda servir como un insumo. Mm. Diputada, ¿cómo le llegó a usted esta información que daba cuenta de este ofrecimiento de terrenos a cambio de militar en un partido político, en este caso el partido político que representaba en su momento Alejandra Bravo? Ellos estaban formando un partido político Mm, que se llamaba Nueva Clase Media, ¿ya? sí, sí. Y, y que se representaban por los candaditos. Recuerda tú que la forma de hacer campaña de ella también era cortando los candados de las playas. Perfecto, sí, sí me Y recuerdo. él, sí, y ese partido político iba a tener un candado, ese era su signo distintivo. Bueno, la verdad es que sin caer en la persona, a mí lo que me preocupa son las actividades que se realizaron. Eh, Esto la ciudadanía intuye y entiende además que es una práctica que está reñida con la probidad y por eso es que hacen llegar sus denuncias. Y en este caso, el caso que teníamos más antecedentes era de Calama. Y allí algunos vecinos que habían estado en esas reuniones donde se había ofrecido esta gestión a cambio de formar parte de este partido político, le hicieron llegar esa denuncia a una lideresa que tenemos en Calama, que es Sandra Pastene, Ujú. porque le tienen confianza, porque es una mujer que fue gobernadora y que ella, como eh, ella es funcionario hoy día, es core, pero como core no tiene la capacidad de fiscalizar este tipo de problemas. Y sí los tengo yo como diputada, y por lo tanto desde allí me llegaron las denuncias y que nosotros las hicimos llegar a los espacios correspondientes. La verdad es que nunca yo había revelado cómo me llegó esto a mí, porque normalmente las personas prefieren mantenerse en el anonimato. Pero una vez que ya son confirmadas las cosas, yo creo que hay que decirlo. Diputada, ¿y de qué tipo de terrenos estamos hablando cuando se hacían estos ofrecimientos formales para acceder a tierra a cambio de la afiliación política por parte de funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales? Mira, de todo tipo. Había ofrecimientos a propósito de clubes deportivos que estaban buscando regularizar una cancha o que les entregaran un comodato. Hay empresas como los terrenos que se entregaron en Mejillones, empresas de transportistas, y también comités de vivienda que querían un terreno para poder asegurar el lugar donde iban a ser erradicados, donde se iban a construir sus casas, sus viviendas sociales.
Y diputada, entonces estamos hablando principalmente de personas que de alguna manera necesitaban estos terrenos, o sea, en Sí. cualquier otra circunstancia, quizá algún poblador, alguna pobladora, algún vecino, representante de alguna institución hubiese aceptado estos terrenos precisamente por la necesidad que ello significaba y solamente por firmar la afiliación a un partido. Eso es efectivo y por eso es que a mí me parece que la gente tiene, o sea, la gente en general, pero la ciudadanía ha desarrollado esta reacción en contra de algunos políticos, y hay que decirlo, de algunos políticos que tienen estas malas prácticas. Mm. Diputada Marcela Hernando, y en relación a esto mismo, ¿qué le parece que si la denuncia se hizo en el año 2019, la Contraloría recién se pronuncia sobre el tema ahora en el 2021 y que ratifique finalmente esta denuncia? Mira, ha sido, bueno, la Contraloría entendemos que durante el periodo de pandemia ha tenido muchísima más demanda. Y yo he sido una de las demandantes, así que he hecho mucha solicitud de investigación. Acuérdate tú a propósito de las hospederías, de las residencias sanitarias, de las compras de cajas de alimentos, etcétera. Entonces, según la Contraloría, se cuadruplicó la demanda que ellos tenían en relación a investigaciones especiales. Y por lo tanto uno entiende que tengan un atraso. Lo lamentable de esto es que este atraso finalmente resulta en que algunas personas y algunas faltas a la probidad que logran ser demostradas, no es posible perseguirlas siquiera porque ya están vencidas en el plazo. O sea, ya ni siquiera valen la pena porque están prescritas. Mm. Diputada, y cuando hablamos de que aquí quien pagó quizás las mayores consecuencias fue la ex subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, que inmediatamente, una vez que el presidente de la República conoció este tema, no siguió en su cargo, la posibilidad de que haya más funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales involucrados en este tema y que actualmente sigan desempeñándose en el ministerio. Bueno, yo espero, y para eso estoy solicitando información al Ministerio Público, que esas investigaciones de la Fiscalía hayan avanzado. De la misma manera, tengo reunión la próxima semana Ujú. con el Ministro de Bienes Nacionales, don Julio Samit, y a él le voy a preguntar por los sumarios que ordenó instruir la Contraloría. En el transcurso de la investigación fue encontrando cosas e instruyendo al propio servicio que instruyera algunos sumarios. Y obviamente me interesa que esos sumarios se resuelvan y que no pasen 4 años como suele pasar en la administración pública y que finalmente los sumarios no resuelven nada. Mm. Aquí estaríamos hablando de la presencia de un delito, diputada. Bueno, precisamente porque es un delito y desde mi punto de vista podría constituirse cohecho, tráfico de Mm. influencia y varias cosas, es que yo hice la denuncia a la Fiscalía, pero son ellos los llamados a investigar aquello. La Contraloría lo que hizo fue demostrar que había faltas administrativas, sobre ellas instruyó sumarios sobre los posibles delitos hizo llegar la misma Contraloría la investigación a la Fiscalía. Ahora, diputada, aquí estamos hablando de un partido político que tampoco alcanzó ni siquiera a formarse, nunca No. más se supo del partido, tampoco de Alejandra Bravo. ¿Usted cree que, ojalá si no fuese, pero usted cree que este tipo de prácticas podrían, no sé si decir la palabra generalizada, pero que se han ocupado en otros momentos o en otras circunstancias precisamente con el mismo objetivo? Uno las observa en muchos lugares de la administración pública, por ejemplo, en las municipalidades. Mm. Por ejemplo, la entrega de ayudas sociales, la entrega de cajas de alimentos. Todo eso muchísimas veces tiene que ver con clientelismo. Y, y es muy parecido, o sea, es en el fondo asegurarse un voto, yo te voy a estar permanentemente ayudando, yo te doy una caja, pero después tú votas por mí, y eso la verdad es que no debería ser así. Yo creo que la lucha contra la corrupción hemos avanzado, pero falta mucho todavía. Hay una ley en trámite en este minuto que es de mi autoría y que se fusionó con un mensaje del gobierno a propósito de proteger a quienes hacen las denuncias y son funcionarios públicos, porque si son funcionarios públicos nadie los protege.
Y Sí. normalmente terminan ellos expulsados, sumariados, y al final pagan el pato el que hace la denuncia. Sí, y ahí, diputada, en el caso de que la Fiscalía finalmente compruebe la existencia de algún delito en particular, ¿podrían haber sanciones penales al respecto? Mira, siempre hay agravantes y atenuantes. Mm. Y si las personas no tienen antecedentes de antes, a veces terminan firmando un libro de conducta, si es de menos de 3 años, eso ya depende del Poder Judicial. Ahí sí que no me atrevo yo a opinar. Y en cuanto a los sumarios administrativos que estarían en curso, ahí se involucrarían a funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales del norte del país, de la región de Antofagasta, por ejemplo, o de otras regiones Entiendo que hay también. más entiendo que hay más de un sumario y por eso es que quiero preguntarle al ministro de Bienes Nacionales la próxima semana. Diputada, para ir cerrando, ¿qué tan importante entonces, o aquí se comprueba efectivamente que la labor fiscalizadora que pueden hacer las y los parlamentarios es esencial, ¿no? Cuando incluso hay denuncias hacia otras autoridades como consejeros regionales, pero que no tienen este rol fiscalizador y que finalmente traspasan estas denuncias a ustedes y ahí, claro, finalmente esto tiene buen curso y se comprueba lo que se está diciendo. Esa es una coordinación necesaria, porque al final todos debemos ser fiscalizadores. El primer fiscalizador es el ciudadano, y lo importante es que canalice su denuncia hacia alguien que pueda hacer esta gestión. Muy bien, pues diputada Marcela Hernando, le agradecemos enormemente por este contacto para hablar de este tema y estaremos atentos entonces a sus próximas reuniones con el ministro de Bienes Nacionales y a los sumarios respectivos que se están haciendo también de la investigación de la Fiscalía. Que esté muy bien. Muchas gracias, Gabriela. Gracias. Era la diputada Marcela Hernando refiriéndose entonces a este informe de la Contraloría que da cuenta que sí hubo ofrecimiento de tierras para afiliarse a un determinado partido político.